Encomienda tus proyectos al Señor. Todo lo que tenemos, soñamos y planificamos debe estar puesto en las manos del Señor. Solo Él conoce el camino correcto y puede afirmar nuestros pensamientos. Todo lo que tenemos y todo lo que soñamos debe estar puesto en las manos del Señor. Él sabe lo que es bueno para nosotros y conoce lo que realmente nos conviene. Aunque muchas veces pensamos que sabemos cuál es el mejor camino, la verdad es que solo Dios tiene una visión completa de nuestra vida. Nosotros vemos una parte del camino, pero el Señor conoce el principio, el proceso y el final. Por eso debemos presentar todos nuestros proyectos al Señor, desde los más pequeños hasta los más grandes. Ninguna decisión es demasiado simple como para excluir a Dios, y ningún proyecto es tan grande como para que Él no pueda dirigirlo. El Señor es el dueño de nuestro futuro y el único que puede afirmarnos en todo lo que hagamos. Una vida sabia es aquella que aprende a depender de Dios en cada paso. Encomendar nuestras obras a Jehová no significa abandonar la responsabilidad, la planificación o el esfuerzo. Significa reconocer que nuestra fuerza, nuestra inteligencia y nuestros recursos son limitados y que necesitamos la dirección divina para caminar correctamente. El creyente trabaja, piensa, organiza y se esfuerza, pero no lo hace separado de Dios. Lo hace con humildad, poniendo todo delante del Señor. Cuando un proyecto nace de la soberbia, fácilmente termina en frustración, pero cuando nace de una vida rendida a Dios, puede ser guiado, corregido y afirmado por Él. Esto no significa que todo será fácil, ni que no habrá pruebas, ni que cada plan se cumplirá exactamente como lo imaginamos. Significa que si ponemos nuestras obras en manos de Dios, Él ordenará nuestros pensamientos conforme a su voluntad. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16:3. Encomendar nuestras obras al Señor. El mandato de Proverbios 16:3 es claro: encomienda a Jehová tus obras. Encomendar significa poner algo bajo el cuidado de otro. En este caso, es entregar nuestros planes, deseos, proyectos, decisiones y caminos en las manos del Señor, reconociendo que Él sabe mejor que nosotros lo que conviene para nuestra vida. Muchas veces cometemos el error de planificar primero y buscar a Dios después, como si el Señor solo fuera necesario para bendecir lo que ya decidimos. Pero el creyente debe aprender a consultar a Dios desde el inicio, antes de comenzar, antes de invertir, antes de decidir, antes de comprometernos, antes de abrir una puerta por nuestra cuenta. Debemos detenernos y decir: Señor, dirige mis pasos. Encomendar nuestras obras al Señor también implica estar dispuestos a aceptar su corrección. A veces Dios afirmará un pensamiento, pero otras veces lo cambiará. A veces abrirá una puerta, pero otras la cerrará. A veces permitirá que avancemos, pero otras nos hará esperar. Si realmente hemos puesto nuestros proyectos en sus manos, debemos confiar tanto cuando Él dice sí como cuando dice no. El corazón humano suele desesperarse cuando las cosas no ocurren como esperaba, pero Dios no está obligado a seguir nuestros planes. Él es Señor, su sabiduría es perfecta, sus tiempos son mejores que los nuestros. Por eso, encomendar nuestras obras a Jehová no es pedirle que firme nuestros deseos, sino rendirlos delante de su voluntad. Dios afirma los pensamientos del humilde. El proverbio también dice: y tus pensamientos serán afirmados. Esta promesa
nos enseña que Dios trae claridad, dirección y estabilidad al corazón que depende de Él. Muchas veces nuestros pensamientos están llenos de ansiedad, dudas, impulsos y temores. Pero cuando ponemos nuestras obras delante del Señor, Él puede ordenar nuestra mente y darnos sabiduría para caminar. El hombre muchas veces no ha entendido que los proyectos puestos en las manos del Señor no fracasarán en el sentido final, si verdaderamente están bajo su voluntad. No significa que nunca tendremos obstáculos o dificultades, sino que aquello que Dios aprueba y dirige cumplirá su propósito. Lo que está en las manos del Señor está más seguro que lo que descansa en nuestra propia prudencia. Cuando tomamos actitudes arrogantes y decimos, yo no necesito poner mis proyectos en las manos de nadie porque yo puedo manejar mis propios negocios, nos equivocamos. Esa autosuficiencia es una muestra de altivez. La palabra nos enseña que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. El altivo cree que todo depende de él. El humilde reconoce que todo depende de Dios. Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde lo mira con favor, lo cuida y lo guía. Esto no significa que la persona humilde nunca enfrentará problemas, sino que no estará sola en ellos. El Señor sostiene a quien reconoce su necesidad de ayuda. La humildad abre el corazón a la dirección de Dios, mientras que la soberbia lo cierra. La autosuficiencia nos pone en peligro. Cuando no ponemos todo lo que vamos a hacer delante de Dios, corremos el riesgo de fracasar, no porque Él desee nuestro fracaso, sino porque elegimos depender de nuestra limitada sabiduría. El ser humano no conoce el futuro, no puede controlar todas las circunstancias y no sabe plenamente qué consecuencias traerán sus decisiones. Por eso necesita la guía del Señor. Confiar en nuestras propias fuerzas nos lleva a la frustración. Podemos tener preparación, experiencia, inteligencia y recursos, pero nada de eso sustituye la dirección divina. Hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Por eso no debemos dejarnos guiar solo por lo que parece conveniente, sino por lo que agrada a Dios. La autosuficiencia también nos vuelve menos sensibles a la corrección. Cuando una persona cree que siempre tiene la razón, deja de escuchar consejo, desprecia la oración y toma decisiones impulsivas. Luego, cuando vienen las consecuencias, se pregunta por qué todo salió mal. Muchas caídas comienzan cuando el corazón deja de depender de Dios. En cambio, confiar en Dios abre puertas que jamás podríamos imaginar. No siempre serán las puertas que esperábamos, pero sí las que el Señor sabe que necesitamos. Él puede dirigirnos hacia caminos más seguros, librarnos de decisiones dañinas y enseñarnos a esperar cuando nuestra prisa podría llevarnos al error. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Por esta razón, es vital poner todo en las manos del Señor, desde un proyecto personal hasta una decisión de familia, trabajo, ministerio o negocio. En todo debemos reconocerlo, y Él enderezará nuestros caminos. No hay área de la vida cristiana que deba quedar fuera de la autoridad de Dios. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos significa incluirlo en nuestras decisiones. Significa preguntarnos si lo que estamos haciendo honra su nombre. Significa examinar nuestras motivaciones. Significa pedir sabiduría antes de actuar. Significa aceptar que Dios tiene derecho a corregir nuestros planes y cambiar nuestra dirección.
A veces queremos que Dios bendiga proyectos nacidos de orgullo, codicia o vanidad. Pero el Señor no está obligado a prosperar aquello que contradice su voluntad. Por eso debemos pedirle que limpie nuestras intenciones. No basta con preguntar, ¿esto me conviene? También debemos preguntar, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto es justo? ¿Esto nace de un corazón correcto? El creyente sabio no toma decisiones importantes sin oración, no porque la oración sea una fórmula mágica, sino porque en ella reconoce su dependencia. El corazón que ora antes de actuar está diciendo, Señor, necesito tu dirección más que mi propia opinión. Dios conoce nuestras intenciones, Dios conoce nuestras mentes y nuestros corazones. Él ve desde los cielos cuando hacemos buenas obras y también cuando practicamos lo que no le agrada. No nos olvidemos de que Dios está atento a todo lo que hacemos, incluso a los detalles más pequeños. Nada escapa a su mirada. Aun cuando pensamos que nadie nos ve, Dios conoce nuestras intenciones más profundas. Él sabe si realmente confiamos en Él o si simplemente buscamos nuestro propio interés. Sabe si un proyecto nace del deseo de servir o del deseo de ser admirados. Sabe si una decisión está guiada por la justicia o por la ambición. Sabe si estamos actuando con manos limpias o con doblez de corazón. Esta verdad debe producir temor santo. No podemos engañar a Dios. Podemos presentar una apariencia correcta delante de los demás, pero el Señor pesa los corazones. Por eso, antes de pedir que Dios prospere nuestras obras, debemos pedir que purifique nuestras motivaciones. Un proyecto puede parecer bueno por fuera y estar contaminado por dentro. Puede ser útil en apariencia, pero nacer de orgullo. Puede tener lenguaje cristiano, pero buscar gloria humana. Por eso debemos pedirle al Señor que examine nuestro corazón y nos guíe por camino recto, como se enseña también en esta reflexión sobre el que camina en integridad, anda confiado. La seguridad verdadera no está en aparentar, sino en andar rectamente delante de Dios. El dinero mal habido no permanece. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra, poco a poco se enriquece. Proverbios 13:11. Este proverbio nos recuerda otra verdad poderosa. Los bienes adquiridos de manera injusta no permanecen. Muchas personas buscan atajos para enriquecerse rápidamente, pero terminan perdiendo todo lo que han acumulado, porque lo que no está bajo la bendición de Dios se desvanece como agua entre las manos. El dinero mal habido puede llegar rápido, pero también puede traer consigo angustia, temor y juicio. La persona que obtiene recursos mediante engaño, corrupción, robo, explotación o mentira no puede disfrutar verdadera paz. Puede tener bienes, pero no descanso. Puede aparentar prosperidad, pero no tiene la bendición limpia del Señor. En cambio, el que confía en el Señor y actúa con sabiduría, aunque comience poco a poco, puede ver fruto con el tiempo. La diligencia, la paciencia, la honestidad y la buena administración son caminos más seguros que los atajos injustos. Dios honra la integridad, aunque el proceso sea más lento. La bendición de Dios añade paz, y lo que viene de Él no necesita ser sostenido con pecado. Por eso, cuando pensemos en proyectos, negocios o decisiones financieras, debemos rechazar todo camino torcido. Como también se recuerda en esta enseñanza sobre la bendición que no añade tristeza, lo que viene de Dios trae paz, no culpa ni condenación. Caminar por sendas rectas. Por lo tanto, debemos apartarnos de las malas obras y caminar por sendas rectas. El dinero o los bienes mal habidos traen consecuencias dolorosas.
Pero cuando seguimos el camino de la integridad, Dios honra nuestro esfuerzo conforme a su voluntad. La verdadera riqueza no está en acumular más cosas, sino en vivir bajo la bendición del Señor y saber que lo que tenemos proviene de Él. Caminar por sendas rectas implica tomar decisiones que puedan ser presentadas delante de Dios sin vergüenza. Implica trabajar con honestidad, cumplir compromisos, no aprovecharse de otros, no manipular, no mentir y no justificar la injusticia por conveniencia. La integridad puede parecer más lenta, pero siempre es más segura. El mundo muchas veces celebra al que consigue rápido, aunque lo haga mal. Pero el creyente no debe medir el éxito por la rapidez del resultado, sino por la fidelidad al Señor. Es mejor avanzar poco a poco con manos limpias que correr por caminos torcidos y terminar en ruina espiritual. La prosperidad sin integridad es una trampa. Puede impresionar por un momento, pero no tiene fundamento delante de Dios. En cambio, una vida recta puede no recibir aplausos inmediatos, pero está bajo la mirada del Señor. Y eso vale más que cualquier reconocimiento humano. Todo existe bajo la soberanía de Dios. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Proverbios 16:4. Este versículo nos recuerda que Dios es soberano y que todo lo que existe está bajo su control. Nada escapa a su plan. Esta verdad debe fortalecer nuestra confianza, porque no servimos a un Dios limitado ni sorprendido por las circunstancias. Él gobierna sobre todo, conoce todo y dirige la historia conforme a su propósito eterno. Cuando entendemos la soberanía de Dios, aprendemos a descansar más. No significa que entendemos todos sus caminos, pero sí que confiamos en su carácter. Dios hace todas las cosas para sí mismo, para su gloria y conforme a su voluntad. Esto nos recuerda que nuestros proyectos también deben someterse a ese propósito mayor. Muchas veces queremos que Dios se una a nuestros planes, pero la vida cristiana consiste más bien en unirnos nosotros a su voluntad. Él no existe para servir nuestras ambiciones. Nosotros existimos para glorificarlo. Por eso, antes de pedir éxito, debemos pedir obediencia. Antes de pedir resultados, debemos pedir dirección. Antes de pedir prosperidad, debemos pedir un corazón rendido. Solo en las manos de Dios estarán seguros nuestros sueños, nuestras metas y nuestros bienes. Cuando aprendemos a descansar en Él, dejamos de preocuparnos tanto por lo incierto del mañana y comenzamos a vivir confiados en que el Señor nos guía y nos sostiene. Trabajar con diligencia y depender de Dios. Encomendar nuestras obras al Señor no significa vivir sin esfuerzo. La Biblia no promueve la pereza. Al contrario, nos llama a trabajar con diligencia, administrar bien, ser responsables y actuar con sabiduría. Pero todo eso debe hacerse en dependencia de Dios, no en autosuficiencia. Hay personas que dicen confiar en Dios, pero no trabajan, no se organizan, no son fieles en lo pequeño y luego esperan resultados grandes. Eso no es fe madura. La fe verdadera ora, pero también obedece. Confía, pero también trabaja. Descansa en Dios, pero también cumple con responsabilidad aquello que le corresponde. Por otro lado, hay personas que trabajan mucho, pero nunca descansan en Dios. Viven ansiosas, cargadas y pensando que todo depende de ellas. Tampoco ese es el camino bíblico. El creyente debe unir diligencia con dependencia.
trabaja como quien sirve al Señor, pero descansa como quien sabe que el resultado pertenece a Dios. Esta combinación es saludable: manos diligentes y corazón confiado, planificación responsable y oración constante, esfuerzo humano y dependencia divina. Cuando vivimos así, nuestros proyectos no se convierten en ídolos, porque sabemos que todo está bajo el gobierno del Señor. La verdadera prosperidad glorifica a Dios. La prosperidad bíblica no debe entenderse simplemente como tener más dinero o más bienes. La verdadera prosperidad es vivir en la voluntad de Dios, con paz, integridad, contentamiento y propósito. Puede incluir provisión material, pero nunca se limita a ella. Una persona puede tener mucho y estar lejos de Dios. Otra puede tener poco y ser verdaderamente rica en el Señor. Por eso debemos cuidar el corazón. Si Dios prospera nuestros proyectos, no debemos llenarnos de orgullo. Si abre puertas, no debemos olvidar al dador. Si permite crecimiento, no debemos usarlo para nuestra propia gloria. Toda bendición debe regresar a Dios en forma de gratitud, obediencia y servicio. También debemos ser generosos. Si Dios pone recursos en nuestras manos, no es solo para nuestro beneficio personal, sino para que podamos bendecir a otros y apoyar aquello que honra su nombre. Una vida bendecida debe ser también una vida dispuesta a compartir. En ese sentido, es bueno recordar que Dios ama al dador alegre. La generosidad nos ayuda a no convertir las bendiciones en ídolos y nos recuerda que todo lo que tenemos sigue perteneciendo al Señor. En conclusión, presentar nuestros proyectos a Dios es uno de los mayores actos de sabiduría. No se trata de dejar de trabajar o de esforzarnos, sino de reconocer que necesitamos su dirección en cada paso. El creyente no debe vivir guiado por la autosuficiencia, sino por la dependencia humilde del Señor. Sigamos los caminos rectos del Señor, confiemos en su soberanía y pongamos todo en sus manos. Rechacemos el dinero mal habido, los atajos injustos y las decisiones tomadas sin oración. Busquemos caminar con integridad, aunque el proceso sea más lento, porque lo que Dios afirma es mejor que cualquier éxito conseguido fuera de su voluntad. Que nuestros pensamientos sean afirmados por el Señor, que nuestras obras sean guiadas por su palabra y que nuestros proyectos prosperen solo en la medida en que glorifiquen su nombre. No queremos simplemente lograr cosas, queremos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Pongamos, pues, nuestras obras, sueños, decisiones, negocios, familias y futuro en las manos de Jehová. Él conoce lo que nos conviene, Él endereza nuestros caminos y Él hará que todo aquello que esté conforme a su voluntad produzca fruto para su gloria. Y recuerda, los momentos difíciles no duran para siempre, pero la fuerza que desarrollas al superarlos te acompaña toda la vida. Si este mensaje te ayudó, deja un corazón en los comentarios. Comparte este video con alguien que lo necesite y suscríbete para más contenido que te impulse a seguir adelante.